Bienvenidos a un nuevo podcast de Bamboo Talks. En el día de hoy tenemos el placer de recibir a Pau Martínez, un expue como nosotros, estudiante de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Le voy a explicar desde un principio cómo va a ser el podcast de hoy. Lo vamos a dividir en 3 bloques, ¿vale? El primero de ellos va a ser, y te lo digo antes de que te presentes. El primero de ellos va a ser tus inicios, tus estudios en la universidad. El segundo de ellos va a ser tu experiencia en Capital Riesgo, en Metro Capital. Vale. Y el último de ellos, tu nueva experiencia, tus nuevas proyecciones a futuro, que es tu nuevo proyecto, Elemental Value. Para no dilatarme más y no dar más información de la que toca, te doy la bienvenida. Bienvenido, Pau. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, es un placer estar aquí. Vale, pues me presento. Sí, Intento explicar un poco quién soy, dónde vengo. Y supongo que será interesante hablar un poco de la universidad, que de hecho de camino hablábamos de ello. Sí. Bueno, yo hice la UAB, ADE, etcétera, el PUE, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho la economía en general. De hecho, de pequeño era el típico que tenía pues mi hucha, contaba las moneditas. Yo tenía un trato con mi madre que dependiendo de la nota que sacaba en los exámenes, ella me pagaba una paga, que era variable en función de las notas. Pues si sacaba un 7 o un euro a la semana, sacaba un 8 2 euros a la semana. Eso siempre ha funcionado. Sí, sí. Entonces, Yo desde pequeño, ¿eh? sí, o sea, yo no quería una paga fija, sino una paga en base a los resultados, porque entonces, si tenía buenos resultados, me veía beneficiado y yo buscaba esos resultados. Con el carrete desde... Sí, exactamente, todo el rato con el variable en la cabeza. Y eso, pues, que ya me molaba. De hecho, mi hermano pues trabaja en el Banco Sabadell y un poco pues lo mismo, ¿no? Como que hacía las cuentas de la paga también de su hermana, mi hermana, nuestra hermana, de hecho. Y los dos teníamos este punto. Entonces, siempre me ha molado la economía. Bueno, los números y además la economía. Yo era más de mates que de economía, pero al final me fue interesando bastante. Y nada, pues entré en la UAB, yo quería ir a la Pompeu, y entré en la UAB porque, bueno, al final hice el examen de la SELE, no salió como esperaba y acabé en la UAB, ¿vale? Y es una gran decisión. La verdad es que es una gran decisión, no es una gran decisión, sino una cosa que pasó. A ver, sí, Después me dicho, sí, ¿te pasó algo parecido? bueno, sí, me pasó que justo al empezar que acabas de decir, ¿no? Yo quería hacer AD, el hago AB, pero hice la zona muy bien y me calenté y no fui al el primer año. Hostia. Y después reculé y me acabé aquí. Y ahora aquí, no tira. No, o sea, a ver, yo no tengo una opinión de la Pompeu, no puedo saber, pero sí que es verdad que la Pompeu era Barcelona, yo soy de Tarrasa, la UAB te da como mucha flexibilidad, el tema del PUE a mí me gustó mucho, entonces no puedo opinar mal de la Pompeu por falta de criterio, sino que opino bien de la UAB, ¿no? Quizás en ese momento tenía una fama que no merecía. Dicho lo cual, debo decir que se sabía del PUE, no sé si me lo contaron en el bachillerato o qué, pero es una cosa que a mí me llamaba la atención. Y era mi segunda opción, más que la UAB, el PUE, ¿no? Entonces, guay por ahí. Entré aquí, no hacía demasiado, la verdad que iba por la tarde, por la mañana pues tal. Y al final, pues como quería ir por la mañana para que me cuadrara un poquito mejor el horario y tal, pues le metí caña a las notas y acabé en el PUE y entonces ahí fue cuando con las prácticas entré en Casa Capital RIS, que es el Venture Capital de Criteria. Vale, frena. Freno aquí. Sí. Vale. Yo creo que somos los únicos que hacemos promoción de lo que es el programa PUE, del programa de prácticas de la universidad, porque ni la propia universidad, que es quien debería promover, ¿no? y ensarcirse del programa que tiene Sí. que está muy bien, debería estar muy bien valorado, al menos, teniendo en cuenta el resto de universidades que no ofrecen lo mismo. Bueno, llegado a este punto, llegas a tercero de carrera, te plantean la opción de entrar en el programa de sea, universidad-empresa. O sea, no se plantea, sino que era el motivo por el que yo estaba en la UAB. Vale, O sea, era, sí, o sea, en mi cabeza no me llamaba nada la atención estudiar, sino que lo que me llamaba la atención eran las prácticas. es un muy buen recurso, este trabajo para no estudiar. Yo tenía la sensación de que si no hacía unas prácticas,
no me iba a, no iba a no me iba a servir de nada lo que había estudiado. Y de algún modo en mi cabeza eran unas prácticas más o menos aseguradas, ¿no? Si entrabas en el PUE, tenías prácticas, ¿no? Y ya está, no hay más. De hecho, ese año, el año de segundo a tercero, yo trabajé en una ferretería en el verano y me echaron. O sea, yo no es que fuera ningún crack ni nada parecido. Me dijeron, mira, es que no vas suficientemente rápido contando las facturas. Y yo, ¿y qué? Pues que estás fuera. Que no. Yo pensaba que me iban a explicar cómo hacerlo mejor. No, estás fuera. O sea, no era un tema de que yo quería el programa de excelencia, ¿no? Que se vende un poco como así, sino que yo quería hacer prácticas, yo quería aplicar las cosas que más o menos me habían contado. Y viene por ahí. Eso no es una cosa que me ofrecen, sino que como no entré en el PUE, vaya liada estar aquí en la UAB. Era un poco, eso era mi planteamiento en la cabeza. Y tu objetivo final, ¿no? Y mi objetivo final. Sí. Ok, ¿dónde acabaste entrando, entonces? Yo entré en Casa Capital Risk, no recuerdo dónde quería entrar, eso soy sincero. Yo, conociéndome, quizás incluso tema consultoría, auditoría, ¿no? Como que me molaba los números y la contabilidad y tal. Sí que sé que cuando vi lo de Casa Capital Risk o Criteria Caixa, yo no entendí nada. En plan, esto igual lo he marcado la cuarta, quinta posición. Entonces, me era raro porque lo que yo había elegido por arriba eran cosas accesibles, o sea, yo no me había flipado. Entonces, no sé muy bien por qué Carlos pensó que yo quizás podía entrar bien ahí. Y luego, indagando un poco, la gente que yo he visto que ha estado en Casa Capital Risk, no es que tengas que ser súper brillante, sino que igual tienes que ser una persona como proactiva o que tenga cierta, no sé si decir, humildad por escuchar y después ganas de currar por aplicar lo que te han contado, ¿no? Es un sitio donde no hay una receta de cómo hacer las cosas, sino que hay cosas por hacer y si eres espabilado, pues sales adelante. Y en cambio hay otro tipo de prácticas donde sí hay una receta, ¿no? Y si te sales de la receta, pues te acabas como incluso teniendo problemas, ¿no? En plan, nadie te ha pedido que hagas esto, que además no es útil. Y allí era un poco distinto y tuve pues la suerte de aprender mucho ahí. Muy bien. ¿Podrías explicar específicamente lo que es un Venture Capital? Porque a lo mejor hay gente que Sí, no está escuchando. sí. O sea, Caixa Capital Risk es el Venture Capital de Criteria Caixa. Que Criteria Caixa es el brazo inversor de la Caixa. Entonces, ¿qué es un Venture Capital? Un Venture Capital es un fondo de inversión de alto riesgo que invierte en empresas no cotizadas dentro del espectro PYME, ¿no? Empresas pequeñas y medianas, de hecho microempresas muchas veces, en sus fases más iniciales, desde los 0 años de vida hasta, pues bueno, se puede considerar Venture Capital, depende. Podríamos decir hasta los 10 años de vida, incluso hay algunos Venture Capital muy grandes que invierten en empresas grandes y ahí aún se puede considerar venture capital. Pero digamos que lo típico es, pues muy al principio, ¿no? Vamos a decir entre 0 y 5, 6, 7 años de vida, como muchísimo. Y en concreto en Caixa Capital Risk, en ese momento, si no recuerdo mal, pues igual estarían invirtiendo entre los 0 y los 4 años de vida o así. Lo de los años de vida es un poco así porque realmente lo que importa es en qué momento está la empresa, no cuánto tiempo lleva intentándolo. Pero es para que me entendáis más o menos. ¿Y cuál es la diferencia? Porque, claro, Caixa Capital Risk es un venture capital que tiene detrás una corporación, un banco grande. Sí. Tú que has pasado por ambos Ambos tipos de venture capital. tipos de venture capital, que luego ya nos explicarás más específicamente Hmm. acerca de Encomenda, un corporate venture capital, ¿en qué se diferencia de uno? Vale, lo primero, lo más importante es que Caixa Capital Risk no es un corporate venture. Entonces te cuento qué es más o menos Caixa Capital Risk, qué es un corporate venture y qué sería un venture capital pequeñito como el de Encomenda. Caixa Capital Risk realmente, y no quiero yo hablar por Caixa Capital Risk, o sea, ahora quizás me falta el punto corporativo de ser su empleado y saber lo que hay que decir en el 2024. Pero bueno, yo digo lo que yo viví y lo que más o menos entiendo. Es una estrategia de inversión dentro de Criteria. Os decía, Criteria es el brazo inversor de la Caixa. Pues Caixa Capital Risk, dentro de ese brazo, pues es un dedo y es una estrategia de inversión. Vamos a invertir en startups. Entonces, sí es cierto que tienes detrás un único inversor que pone todo el dinero, que es la Caixa, ¿no? Eso es impepinable. Y desde ese punto de vista podrías pensar, es un corporate venture. Pero aparte de eso,
y de ciertos procesos, ¿no? Al final, pues ellos tienen la seriedad de un banco y por lo tanto tienen que seguir pues ese rigor. Entonces, aparte de esos procesos y aparte de este concepto de tener un único inversor, el resto se asimila bastante a un venture. Lo que pasa que, pues, no deja de pasar que tienen ciertos criterios que quizás los alejan de otros venture capital. Eso pasa también con quizás el venture capital del Banc Sabadell, que no es un corporate venture, es una estrategia de inversión en un activo llamado startup, que es un activo de alto riesgo, pero también alta rentabilidad, y hay que verlo así. Un corporate venture normalmente es la forma que tiene una corporación de acercarse al mundo de la innovación, que es el mundo de las startups, a través de la inversión. Entonces, digamos que en ese caso es una estrategia corporativa que no tanto una estrategia de inversión. El corporate venture seguro que tiene como fin sacar mucha rentabilidad de este corporate venture, pero hay un fin en paralelo que es el de conseguir, pues quizás entender ciertas cosas a través de acercarse a estos emprendedores. También aportan valor a estas startups a través de ser su primer cliente, a través de ofrecer pilotos. Porque claro, si yo soy una empresa de un sector y las startups que estoy yo financiando o que están en mi programa de aceleración o cosas así son de mi sector, ostras, igual me resuelven problemas a mí. Entonces, ocurre una dualidad de igual saco rentabilidad de aquí, pero también sinergias. Entonces, el Corporate Venture tiene el factor sinergias incorporado dentro de toda la estrategia del proyecto Corporate Venture. Y luego está el Venture Capital, que es un fondo de inversión de toda la vida, donde, como os decía, se trata de un activo de alto riesgo. Y ese activo de alto riesgo se llama startups, ¿no? Y son empresas de nueva creación y por lo tanto con mucha incertidumbre y que puede salir muy bien y puede salir muy mal. Digamos que es como binario. No es exactamente así, pero para que lo entendáis. ¿Nos puedes poner un ejemplo de corporate? Un corporate venture, pues no querría meter la pata, pero Porque yo conozco empresas grandes, hmm, Iberdrola, que hmm, hacen muchos programas de innovación, sí. pero no sé si al invertir en ciertas startups ya se le puede catalogar como Sí, sí, corporate sí, venture yo capital. insisto, no tengo la información suficiente para que lo que yo diga directamente sea verdad, ¿vale? Pero yo juraría que Iberdrola tiene su propio corporate venture, yo juraría que Repsol tiene su propio corporate venture, Acciona tiene su propio corporate venture, ostras, me sabría muy mal dejarme algunos importantes. Pero bueno, relativamente las empresas que uno conoce el nombre, lo que hacen y salen por la tele, tiene sentido que tengan un corporate venture y seguramente muchas de ellas lo tengan. ¿Por qué? ¿Por qué crees que a estas empresas tan grandes tiene sentido que todas ellas tengan Bueno, o un sea, logo? hay el concepto este del dinosaurio, ¿no? Las empresas grandes son como un dinosaurio, ¿no? Tienen como se puede llamar este punto de vista de, ostras, antiguas, les cuesta avanzar, ¿no? Porque al ser grandes corporaciones, al ser un gran grupo de gente haciendo una cosa muy tocha, ¿no? Es difícil que puedan tomar decisiones ágiles, tener innovación, bueno, avanzar, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de avanzar? Tener un departamento de innovación. Y de algún modo, un corporate venture, desde mi punto de vista y como yo lo veo sin haber estado nunca en un corporate venture, es externalizar el departamento de innovación a través de la inversión, generando este win-win de sinergias y rentabilidad. En lugar de tener un departamento de innovación donde tienes a los cocos, los eruditos que ven el futuro y ven cómo debería ser Iberdrola o la empresa que sea en 5 o 10 años, lo que tienes es pues un departamento de inversión que detecta oportunidades, entiende sinergias y a través de ahí pues ve cosas que quizás no se te hubieran ocurrido y además quizás acabas comprando esa empresa o quizás esa empresa te resuelve algo que necesitaba resolver y es más fácil que lo haga un externo y además inyectando capital, entonces también generas una dependencia y eso te interesa a nivel de estrategia de negociación. Entonces, sí tiene sentido externalizar parte de la estrategia de innovación en las grandes corporaciones a través de un corporate. Puede ser que sea principalmente buscando la parte de crecimiento inorgánico. Sí, o sea, la parte del crecimiento inorgánico tiene sentido para una gran corporación, pero, o sea, la estrategia de M&A, de inversión, para un corporate venture tiene sentido,
para un corporate, mejor dicho, pero una startup no te va a aportar crecimiento inorgánico. Realmente una startup es como una hormiguita, ¿no? Al lado de este dinosaurio que estábamos diciendo. Entonces, es más un tema de que la gente joven, ¿no? Pues piensa distinto. Pues pasa lo mismo en el mundo de las empresas. Una startup te da contexto, te da perspectiva, te da agilidad en ciertos procesos que tú necesitas resolver, te da digitalización, transformación. La estrategia de crecimiento inorgánico normalmente se refiere a comprar cuota de mercado, comprar pequeño competidor, comprar empresas que quizás sean más medianas que no micro. Yo no lo decía tanto por ahí, sino más por el tema de, puede ser una empresa que es pequeñita, pero que tiene una proyección grande, está haciendo algo que no se está haciendo, propone un servicio totalmente disruptivo y como tú bien has dicho, pues en una gran corporación quizá no hay este departamento de innovación, oye, pues ¿qué hago? Pues ahora que es pequeña la empresa y yo soy un monstruo, pues la compro ahora. Totalmente. Tengo Inyecto capital. Claro, tengo el factor de innovación y además me evito O sea, otro competidor. te compro la tesis de que es una compra de crecimiento inorgánico futuro. O sea, en el momento en que ocurre la transacción, esa empresa es pequeña, pero hostia, arrímate a mí que juntos haremos crecer mucho esta unidad de negocio. Eso sí que es cierto. Me refería más a eso. Vale, Mm. perfecto. Bueno, entonces volviendo a tu camino, a tus andadas, ¿cuál fue tu experiencia en Caixa Capital Risk? Bueno, fue una muy buena experiencia. O sea, ¿quieres que te explique qué hacía o qué? Todo lo que nos puedas contar acerca de ello. A ver, para mí fue una experiencia muy buena Lo porque digo porque las primeras experiencias siempre marcan. sí. O sea, lo más importante a tener en cuenta es que yo no sabía absolutamente nada de startups. Sí que es verdad que quizás había alguna app que me había interesado y en ese momento muchas apps eran startups, ¿no? Cosa que ahora no tiene por qué, ¿eh? Pero de algún modo iba por ahí, ¿no? Entonces me podía interesar, me había apuntado a un curso de posgrado que había aquí en el PUE del tema de emprendimiento, me interesaba un pelín, pero no tenía demasiada idea de startups. Entonces, los primeros, no sé si semanas o meses, ya no me acuerdo muy bien, fue pura formación. Me pusieron encima de la mesa un libro, literal, y un montón de hojas de DIN A4. En las hojas DIN A4 tenía el cómo se hacen aquí las cosas, ¿vale? Si necesitas saber no sé qué, le preguntas a esta persona. Tal día hay que hacer no sé qué. Una, cómo se hacen aquí las cosas. Y el libro no me acuerdo del nombre, era un libro que era un poco, pues, una parte de la historia de las startups en España en los últimos no sé qué años. Un glosario de términos que hay que conocer si quieres conocer las startups. Cómo calcular ciertas cosas. Entonces, de algún modo, aterricé en una cosa nueva para mí, un ámbito nuevo en el que aplicar lo que me habían explicado. Entonces estaba muy guay porque en mi cabeza yo quería hacer prácticas para aplicar lo que me habían contado y lo estaba aplicando en lo que podríamos llamar economía real, porque una empresa cuando empieza tiene como la mayoría de frentes accesibles. Cuando tú entras dentro de una empresa muy grande, te dicen, mira, esto es el departamento de contabilidad del que tú harás la filial de aquí y este proceso. ¿No? O sea, tú estás viendo un trocito de todo esto. En una startup ocurre igualmente, pero como es pequeño, tu ascendencia sobre lo que sea que hagas en proporción es mucha mayor. Igual llevas todo el departamento de contabilidad, no es así, pero para que me entendáis, ¿no? Entonces, yo tenía tenía la suerte de aplicar muchas cosas que me habían contado en mi día a día, no en casa, en las startups, en entenderlas, cuando te explicaban, pues mira, una compañía tiene un departamento de tecnología, o I más D, ¿no? Quizás en la UAB se decía, cuando era tecnología, tiene pues una unidad de negocio, un centro de coste, cosas así que dices, what the fuck, ¿esto qué es? O sea, ok, vale, te hago el cálculo, saco un 10 en examen, muy bien, pero... Y luego, cuando recibías esos Excel, esos reporting, dices, vale. Ah, esto es marketing. Pero claro, ponen dinero aquí, ganan un cliente y el cliente genera. Y por eso has puesto, entonces, son cosas obvias y estúpidas, pero en la universidad entras en una dinámica de aprender a escupir, que no acabas entendiendo. Y fue una forma muy chula de entender. En segundo lugar, yo creo que tuve la suerte de mi primer jefe, o de hecho era mi tutor de prácticas, Jordi Iserte,
Era un tío que se le da muy bien, es un tío que se le da muy bien explicar desde mi punto de vista y también generar cercanía, digamos. O sea, yo es mucho decir, pero me sentía como su colega, ¿no? Y entonces esa relación de jefe no la sentí nunca de una forma lejana, sino más como líder. Y eso me ayudó mucho a llegar hasta donde yo pudiera llegar, ¿no? Si había que hacer hasta aquí y yo hacía más, ese extra te lo agradecía y te daba feedback de algo que no hacía falta, ¿no? Invertía tiempo en eso. Luego estaba Milos, que era, pues, digamos, también de mi departamento. No era mi tutora, pero trabajaba mucho con ella. Y ella también, pues, me daba ese punto quizás un poquito más jefe, ¿no? Que jefa, en este caso que me daba también un poquito de esa endereza que necesitas cuando estás en un banco, ¿no? Y algunos procesos que tienen que ser rigurosos, etcétera. Y eso me fue muy bien. Después llegó Xavi Álvarez, que fue un nuevo director de Caixa Capital Risk en ese momento. O sea, yo estuve un año y medio, creo, pues la mitad de ese año y medio tuve a un director y la otra mitad a otro. Pues ese otro, Xavi Álvarez, como que llevaba yo ya un tiempo, pues digamos que me tomó un poquito como becario para ciertas cosas y también me ayudó mucho a entender pues cuál es el día a día de un director de un departamento, temas un poquito más estratégicos del Venture Capital, porque yo os decía, la startup, ¿no? Pues con él vi cosas un poquito más del Venture Capital. Bueno, pude ver cosas un poquito más distintas. Entonces, creo que tuve mucha suerte con estas tres personas, que son con las que más interactué dentro de Caixa, pues con Jordi aplicar, con Milos tener ese punto más de endereza y seriedad, y con Xavi, pues una visión un poquito más estratégica y financiera de lo que es un fondo de inversión. Entonces, eso me dio unas muy buenas bases para entrar después en Encomienda. Es súper importante tener como referentes, ¿no? Suelen decir que si estás en un trabajo y no admiras a tu jefe o a tu jefa es que no Hmm, estás en el sitio Tal adecuado. cual, tal cual. De hecho, muchas veces se dice que en una entrevista de trabajo, cuando tú estás pensando en entrar en un trabajo, en lo que más te tienes que fijar es exactamente la persona que o con la que más tiempo vas a compartir o con la que vas a tener a la que vas a tener que reportar, ¿no? La persona que va a valorar tu trabajo o que te va a dar feedback o te va a explicar las tareas. Y eso es mucho más importante que el sector, la posición, el sueldo, el horario, eh, todo. O sea, eso quizás sea un 80%, porque al final es ese humano con el que tú compartes mucho tiempo y toda tu energía. Y lo otro es el output que recibes por haber hecho lo primero, ¿no? Entonces, si te centras solo en lo que voy a tener at the end of the day, te pierdes el day y has tomado una mala decisión, probablemente, ¿no? Pues tienes el peligro de tomar una mala decisión si no te centras en eso. ¿Y cómo fue la transición de Caixa Capital Risk a Encomenda? ¿Tuviste facilidad para adaptarte o fue duro? Bueno, sí es cierto que yo sentía mucha presión que yo me impuse del hecho de ser empleado, ¿no? En ese momento a mí me sonaba como, hostia, esta gente está pagando dinero por mi tiempo, ¿no? Y tendré que hacerlo súper bien, porque si no me chutan, ¿no? Claro. Entonces yo sentía mucha presión y desde ese punto de vista, digamos que hacía todo lo que podía, lo mejor que podía. La suerte estaba en que cuando eres un becario, pues haces una parte de lo difícil. Cuando eres empleado, haces todo de lo fácil. Entonces, bueno, pues digamos que las tareas eran un poquito más sencillas en lo que se refiere a las startups y un poquito más complejas en lo que se refiere al back office, porque yo entré en Encomenda pues para llevar algunas cosillas de la contabilidad, para llevar algunas cosillas de ordenar el back office, algo de burocracia, echar una mano en algún análisis, pero tampoco mucho, ¿no? Yo entré en Encomenda que aún no había entregado el TFG. Yo entré, no sé si finales de mayo, para que os ubicáis dentro del curso. Entonces, yo aún me sentía parte de la UAB, a pesar de que tenía que ir allí. Entonces, sentía mucha presión. Esa presión me ayudó, yo creo, a estar a la altura en un momento donde quizás no tenían muchas expectativas de lo que yo fuera a hacer por el contexto que os estoy explicando. Mm. Entonces, yo creo que fue más o menos bien.
Y de una forma bastante natural, pues fui cada vez haciendo como más tareas. Y yo creo que la suerte que tuve, la gran suerte que tuve, es entender que si la primera vez que hacía algo lo entendía y pensaba cómo hacerlo de forma automatizada, la siguiente vez me sería más fácil. En mi cabeza eso era cada vez currar menos. Pero lo que realmente ocurrió es que cada vez llevaba más tareas. Porque si yo hacía algo rápido, pues hace esto también, y hace esto también, y hace esto también. Entonces, mi estrategia no funcionó. Y lo que acabó pasando es que automaticé un montón de procesos dentro de Encomenda y eso me llevó a cada vez tener un poquito más de presencia en distintas tareas, departamentos, cosas que hacer y poco a poco pues fui digamos, escalando dentro del grupo. Cuando entraste, ¿cuánta gente había en la plantilla? ¿Quién había por ahí? Yo entré en Encomenda, que estaban Carlos, Uriol y Miguel, los tres socios, y Mario como el primer empleado. Entonces yo sería el segundo empleado. Digamos que Mario tenía un rol más de captar startups, estar en la calle, analizar esas startups, etcétera. Y yo tenía un rol pues de echar una mano en todo lo que era la oficina, ¿no? Un tema más de back office. Yo era el controlador financiero, ¿no? El que se encargaba de, pues bueno, pues acabar las facturas, tal. Y también pues había una tarea por ahí que era, oye, vamos a pedirle a las startups que nos envíen cómo les ha ido el mes y tú lo recibes, te lo miras y lo guardas. Pero el que realmente se va a mirar, pues será... Pero yo me lo miraba con mucho cariño y aunque nadie me pedía ni me preguntaba nada, yo decía, yo he visto esto. Que no sé yo si esto está bien o está mal. Sí, sí. Y quizás muchas veces me confundía, ¿no? Pero esa proactividad que antes comentaba, esa proactividad yo creo que me llevó a no solo llevar la parte de back office, que me gustaba, sino también formar parte de ese análisis o de entender las empresas un poquito más allá de lo que, de lo que hacen, sino lo que pasa, ¿no? Y fue a través de eso, ¿no? Pero en principio era yo el segundo empleado y con la idea de resolver la burocracia, por decirlo así. Muy bien. ¿Crees que es sencillo gestionar un venture capital con tan poca gente? ¿O crees que 5 personas es tamaño correcto? Bueno, depende del tamaño también. Sí, bueno, es que te diría que depende de la estrategia. Sí, o sea, o sea, dentro de un fondo de inversión, algo que marca mucho la estrategia es la diversificación. Si tú tienes mucha presencia en pocos activos, pues, invierto mucho dinero en pocas empresas, ¿no? O en pocos, lo que sea. Entonces, digamos que tienes mucho riesgo, muchos huevos en pocas cestas y tienes que estar muy presente, o muy pendiente, mejor dicho. No sé si presente, a veces no te dejarán que estés presente. Oye, ¿qué hace usted aquí? Márchese de la oficina, ¿no? Pero sí que es verdad que estás como más nervioso. En plan, joder, es que tengo 3 apuestas, tienen que salir porque si se mueve una es una liada. Hay otra estrategia, que es una estrategia pues mucha más diversificada, digamos, donde hay poquito dinero en muchos activos. Entonces ahí a lo que estás jugando es, oye, si hay una media que dice que una de cada no sé qué la peta, otra, 3 de cada no sé cuánto, normal, y no sé cuánto de cada se mueren, pues yo tengo que esperar a que esto pase, porque yo he invertido en tantas empresas que ya tengo una muestra suficiente para que esto pase. Y muy tonto hay que ser, entre comillas, ¿no? Muy mal tienes que hacerlo para a pesar de tener una buena muestra, que vayas contra la estadística. O sea, has tenido muy mala suerte, ¿no? No pillas ninguna, ¿eh? Exacto, claro, si metes en muchas, ¿no? Entonces, es contraintuitivo, pero esas empresas que tienen muchas inversiones suelen tener una posición quizás un poquito más pasiva ante todas esas muchas inversiones si tienen un equipo reducido. Puede pasar que digan que sea un fondo muy potente, que diga tengo muchas y me las miro todas, ¿vale? Eso pues también puede pasar. Entonces, es una dualidad entre el equipo que tengo y la diversificación que tengo, ¿no? Ahí lo vas combinando. Por otro lado, pues evidentemente tienes pocas empresas y somos pocos, pues ya nos da la vida, ¿no? Para analizar cada una de ellas, entenderlas y aportar mucho más, apoyar mucho más. Entonces, la facilidad o no está en si tú tienes una estrategia de muchas empresas con poca gente, donde quieres tenerlo todo controlado.
Claro. Esta complejidad se daba en encomenda, porque digamos que no sé quisiéramos tenerlo todo controlado, pero sí que éramos muy amantes de dos elementos, o somos aún, yo en parte me siento aún parte del grupo porque sigo vinculado de alguna forma. Hay dos elementos que rigen encomenda, que uno es la intuición y el otro es, no sé si decir tomar decisiones o tener conclusiones o a través de la data, ¿no? La parte más racional y la parte más emocional. Y la parte intuitiva, quizás a priori pueda parecer que necesita de menos tiempo, pero quizás necesita de conversación, necesita de vernos presencialmente, necesita de una serie de cosas que también te toman tiempo. Y la parte de data, pues necesitan recabar esa información, ordenarla y entenderla, analizarla. Y son dos cosas, son dos pilares muy importantes, yo creo, en encomienda, ¿no? Entonces, de algún modo, se estructuró de una forma que yo me encargaba un poquito más de todo lo que eran numeritos en cuanto a managers, ¿no? Y el otro manager, Mario, después Mario y yo por debajo teníamos becarios que nos ayudaban, nos apoyaban. Mario quizás se encargaba más de la parte intuitiva. Y del mismo modo, en cuanto a los socios, también había este reparto de algún modo. Miguel, yo creo que tiene una dualidad, tiene esa capacidad doble de intuición y análisis. Creo que Carlos tiene mucha más parte de intuición en su estrategia, en su forma de detectar oportunidades. Uriol, evidentemente, también tiene intuición, pero creo que se le da muy bien sacar conclusiones a través de la data, a través de la información. Y con toda esta ensalada, y yo creo que es como conformamos la cartera de Encomenda uno, que desde mi punto de vista se ve bastante bien, gracias a esta dualidad de intuición e información. Para ti esos son los criterios para invertir en una startup, porque la estadística está muy bien, pero no creo que funcione la estadística siempre y cuando no haya un estudio previo, un estudio de viabilidad de inversión a una startup. Porque si una startup no hay por dónde cogerla, la estadística ya puede ser la que quieras, que no Sí. funcionará. O sea, Entonces, ¿cuáles eran los requisitos? Entiendo que debe ser complicado en el contexto de que en sus primeros años de vida poco, bueno, el Excel lo aguanta todo, pero poco pueden demostrar y es todo mucho más ambiguo, abstracto, intuitivo, como comentabas. ¿Cuáles son los criterios que seguíais? normalmente, para explicarlo fácil, yo creo que hay unas condiciones mínimas y unas condiciones máximas. Las máximas son de validación final, ¿no? Las condiciones mínimas tienen que ver con la intuición y eso tiene que ver con las personas. Digamos que aquellos que deciden si invertir o no, ven en ti, sea lo que estás haciendo hoy, que lo vas a lograr. Entonces puede pasar que tengas un perfil de, ostras, es que esta persona cuando razona, cuando me lo explica, me lo creo. Cuando le planteo un problema, me reconoce que lo hay, encuentra la solución y se pone a trabajar en ello. O sea, no es malo que haya problemas. De hecho, es bueno porque son oportunidades de mejora. Entonces, da igual lo que estés haciendo hoy, da igual lo loca que sea tu idea, lo que realmente importa es quién eres tú. Porque si tú eres bueno o buena y tu idea no, porque igual la idea es de otro y la has adoptado, acabará pasando que pivotarás de algún modo y acabarás llegando donde tienes que llegar. Entonces, el punto clave mínimo más importante es quién está pues, al otro lado de la mesa, ¿no? Es el equipo, la persona. ¿Qué tan bueno es o qué tan buena es desde el punto de vista de su experiencia, desde el punto de vista de el feeling personal que tienen entre ellos, el feeling que tienen conmigo? Es importante, yo voy a invertir en tu empresa. Igual es la leche, pero no nos entendemos, pues me apetece invertir, ¿no? Aunque me vayas a hacer millonario. Es importante que haya ese feeling, ¿no? También la capacidad de razonar, no sé, miles de cosas, ¿no? De algún modo, eso es como súper mega ultra importante en una fase inicial, en la primera inversión, en el primer ticket. Luego, ok, podemos mirar numeritos, pero como os decía que la idea no es tan importante, los numeritos tampoco lo van a ser tanto. De hecho, en Encomenda, en esas fases iniciales, esas inversiones de entrada, la primera inversión, Me gustaría matizar. Cuando dices fases iniciales, ¿te refieres a que es el primer ticket que el fondo dedica a la empresa o que la empresa está o sea, que está levantando la primera ronda como tal? ambas. O sea, es verdad que me estaba refiriendo solo al primer ticket, pero lo que voy a explicar tiene que ver también con las fases iniciales. O sea, ambas. Vale. Ah, en ese primer momento, o fase inicial, o primer ticket, o ambas, ah, Mario
que se preocupaba más de entender a la persona, por decirlo así, en ese primer momento, tenía mucho más peso que yo. De hecho, mi peso era casi nulo. Yo me encargaba de, oye, pásame la contabilidad. Hostia, esto está mal, ya lo arreglaremos. Vamos a mirar el business plan. Esto no tiene sentido, pues ya lo arreglaremos. Eh, bueno, quizás, oye, pásame el fichero de RGPD, que no sé, de Data Privacy, ¿no? A ver si está bien. Ostras, ¿no has hecho la auditoría de privacidad de datos? Ostras, hay que hacerla, ¿eh? Vale, vale. Pero eso no son criterios de inversión. Eso es ver qué, qué cosas hay que arreglar. Pero eso no influye en el feeling que ha tenido el partner con el founder. Eso no impacta. Una vez estás dentro de la empresa y además has salido de una fase inicial, porque puede haber un segundo desembolso dentro de la fase inicial, pues estaríamos en el mismo escenario. Pero normalmente el segundo desembolso es en la fase 2, ¿no? Vale, pues en esos momentos, ¿qué ha pasado? Que ya trabajamos juntos, ¿no? Ya formo parte de la junta de accionistas, me has ido enviando información, a veces nos hemos llamado y hemos hablado de ciertas cosas, y ahí ya sí que tengo más información que la que tenía. No es que la intuición pierda peso, pero la información sí gana peso. Entonces, ahí donde había un 80-20 ya nos acercamos a un 50-50. Y quizás contra más grande se haga la empresa, pues ahí cada vez se va descompensando y ya llegas al 80-20, al revés que al principio. Por lo tanto, si eres un inversor que invierte muy al principio, dado que no hay información, todo lo que hay es intuición. Si eres un inversor que invierte más al final, hay mucha información, míratela. Entonces hay un peso en la información. ¿Y el sector se tiene en cuenta? Sí, el sector es un elemento más que valida las cosas del final, pero es un elemento muy importante dentro de todo esto, porque tú puedes ser una persona muy válida y muy apta en un sector equivocado y cambiar de sector es un poquito más complicado que cambiar de idea. Entonces, es un factor que tiene mucho peso y que tiene una correlación bastante alta con quién eres tú. Entonces, te diría que el sector, el tamaño del sector, la viabilidad real de lo que pretendes, tiene un gris entre lo que estoy explicando, ¿no? Porque tiene que ver con información, pero tiene que ver también con la parte humana, ¿no? Entonces ahí es un punto medio. Pero sí, es verdad que el sector es un punto importante. Y ahora que sale en conversación el tema del sector, cuando dices que el equipo tiene una importancia grande a la hora de plantear la tesis de inversión, también miráis el crecimiento del sector, porque Sí, sí, claro. Cuando se mira un sector, ¿En base a qué? Porque el potencial crecimiento de un sector es muy subjetivo. sí, no. O sea, a ver, normalmente cuando hay una línea que hace así, normalmente sigue haciendo así. Claro, luego a veces pasa que el Bitcoin, tú, no. Ok. Pero normalmente se puede entender una inercia, ¿no? Entonces, lo que se observa es, oye, el crecimiento de los últimos no sé cuántos años ha sido este, no sé qué consultora de no sé qué país ha dicho, ya ves tú, pero bueno, ha dicho que se espera este crecimiento, así que más o menos tal. Es incertidumbre todo el rato. Por eso decía que al final, lo que es información en esta fase inicial son todo promesas, cosas que van a pasar. Lo que es realidad es que estamos tú y yo aquí sentados hablando y te estoy conociendo y nos estamos mirando a los ojos. Y eso es lo que realmente tiene mucho peso en esa decisión. ¿Cómo va a evolucionar el sector? ¿Qué tamaño tiene? Bueno, pero del tamaño que hay, ¿tú cuánto vas a pillar? Esas son cosas, son hipótesis, que son información del futuro, que si le das peso y te equivocas, la lías. Entonces, dale peso a lo que hay hoy, que es pues, la persona de carne y hueso con la que estás hablando. Es curioso porque se intenta, o sea, es un poco metáfora en el sentido de se debería, o sea, lo más tangible es eso, que se debería unos criterios para invertir y las personas somos lo más tangible posible. Sí. Sin embargo, a la vez es lo más intangible porque no, al final es intuitivo, no hay números detrás, ¿no? Entonces, es un poco la dicotomía de, venga, a ver qué criterios yo ahora cojo para un equipo que promete mucho, Sí, sí, sí. pero que no hay nada sobre la mesa todavía. O sea, es que al final es una etapa de alta incertidumbre, alto riesgo es alta incertidumbre y, y además también, o sea, la dicotomía que decías, ¿no? Este punto contraintuitivo es porque eh,
inversión suena a números, que es información, y cómo que no te miras la cuenta de resultados y el banco si estás invirtiendo, señor inversor. Perdón. Entonces, eh, hay este problema en realidad, y yo tengo la sensación que cuando uno invierte, tiene que invertir, y esto quizás es un poco cutre, pero tiene que invertir desde el corazón, aunque sean euros. Y es contraintuitivo porque nadie te va a creer que un inversor tiene corazón. Es como que no cuadra, pero realmente tiene que ver con eso, ¿no? Si confías en las personas, si entiendes un sector, lo que has entendido realmente es una demanda. Y dices, ostras, es que yo creo que a mis hijos les va a preocupar esto, entonces voy a invertir en esto. Entonces, todo el rato hay personas involucradas, pero por algún motivo, este rollo de los traders y los criptobros nos han llevado a pensar que la información tiene un poder que quizás no sea tal en la tesis, en la estrategia de en qué invertir, ¿no? Está sobreponderada la información muchas veces y además todo el mundo tiene información. Los buenos inversores son los que tienen esa información que tiene todo el mundo y además la intuición que es para unos privilegiados. ¿Podrías decir que la intuición viene de la experiencia? Totalmente, o sea, no es que lo pueda decir, es que es exactamente así, es exactamente así, desde mi punto de vista. Sí, entonces, o sea, tener experiencia en determinados sectores, gestionando determinado tipo de empresas, es fundamental para poder Hmm. liderar un venture capital. Vale, hay un punto que igual he metido la pata. ¿Mm? Todo el mundo de saque tiene un nivel de intuición que aumenta conforme experiencia aumenta. Vale. Hay gente con muy poca experiencia y muchísima intuición. Y eso no pasa solo en las empresas. Yo tengo colegas, ¿no? Que a veces dicen, ostras, esta persona me da mal rollo. Vas a ver, y esa persona te hace una putada. Y dices, qué cabrón. Y son brujos que hay en el mundo que tienen una capacidad rarísima de leer cerebros. Esto es la intuición. Entonces, sí es cierto que todos, conforme avanzamos en el tiempo, leemos mejor cerebros, por decirlo así. Pero hay gente que de cero ya sabe hacerlo. Pensamos que los inversores toman las decisiones de inversión con total raciocinio y lo más cercano a la realidad es que que todo el mundo se mueve por sentimientos cuando invierte y por eso existe el famoso concepto del FOMO. Sí. Ahí quiero entrar. En el Venture Capital hay mucho FOMO. Sí, no. O sea, el problema, yo hago una broma, que es que alguna vez cuando explico qué es el Venture Capital, a alguien que quizás no tiene nada de nociones de economía o tal, cuando lo explico, el feedback o la sensación es, hostia, esto es una estafa piramidal. O sea, al final uno se invierte para que los siguientes inviertan, porque así el siguiente comprará y ese que compre sacará dinero. Pero ¿cuándo acaba esto, no? En algún momento alguien pierde, ¿no? ¿Cómo va? No, aquí todos ganamos. No, es un punto raro, ¿no? Entonces, en Venture Capital yo creo que hay el problema o digamos en el sector, en el ecosistema emprendedor en general, porque no solo pasa en Venture Capital como el fondo Venture Capital, ¿no? Hay el problema de que como no hay nada hecho, necesitas prometer que cosas van a ocurrir. Y esas promesas pueden llamarse humo a veces, ¿no? Pueden entenderse de esa forma. Pero es que sin esas promesas no avanzas. Yo ahora mismo, hace pues, 6 meses, estoy intentando montar mi propio proyecto. Y si yo no me prometo a mí mismo que va a ir bien, es que no lo voy a intentar. Entonces, es una cosa que no hay mala fe. O sea, a veces se fuera a pensar, esta gente que está aquí intentando vender la moto y tal, quizás haya venta de moto, no la estoy negando, pero sí que es cierto que si tú no tienes esa ilusión o esa necesidad de ir a más, y eso conlleva unas promesas, una ambición, pues quizás no te metes en este marrón. Es un marrón, ¿no? Entonces pasa esto. Entonces, ¿cómo esto se aterriza? Pues sí, es cierto que cuando un inversor invierte a 3, lo que piensa es que el siguiente invierta a 6. No porque sí, sino porque la empresa ha mejorado. Y esto es humo. Es trading chungo. Bueno, al final ese dinero del inicio ha generado un valor que te ha llevado a la siguiente etapa. Lo que pasa es que a veces ha habido un dinero de inicio que no ha ido bien, no te ha llevado a la siguiente etapa
pero tampoco puedes decir que no has avanzado, porque entonces te dirán que ya nunca más avanzarás y eres el patito feo. Entonces tienes que, de algún modo, mostrar mucho lo bueno y maquillar un poco lo malo para seguir avanzando. Entonces, hay este problema. Pero no creo que sea un sector que esté jodido desde este punto de vista, como sí creo que lo ha estado el sector inmobiliario o el tema de las criptos en cierto momento. No creo que para nada esté pasando esto o haya pasado esto ¿No crees que hay en una el sector. burbuja acerca de esto? ¿Perdona? ¿No crees que haya una burbuja en Ha habido, esta industria? o sea, Porque si la ha tenido las startups, indirectamente la tiene Venture Capital. sí, no, yo todo el rato estoy hablando de todo como un solo conjunto, ¿eh? Em, Deberíamos definir burbuja, ¿vale? Pero dicho lo cual, yo creo que lo que ha pasado es, ha habido un aumento de la oferta bajo una misma demanda. Desde el punto de vista, al revés, perdón. Me explico sin ofertas y demandas porque me voy a liar. Digamos que hay un momento, yo no sé si fue como 2016, 17, 18, que hay una inyección de capital público desde los gobiernos hacia el sector privado de las startups a través del Ministerio de Industria con ENISA, el Ministerio de Ciencia con Neotech, si no me equivoco. ¿Eh? Los CDTs. CEDETIS, etcétera, o sea, una serie de subvenciones. También se crea, pues, hay un fondo de inversión que a través del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, el FONDICO, pues se crea este fondo para inyectar dinero directamente en las startups. Lo que he dicho antes eran subvenciones y deudas, esto es directamente ampliaciones de capital. También tenemos el ICF, el Instituto de Crédito Oficial, perdón, català, Institut de Crèdit Català, no, Instituto Catalán de Finanzas. eso, perdón, Institut Català de Finanzas, desde el cual también se inyecta capital desde la Generalitat, digamos, hacia empresas catalanas, ¿no? Entonces hay un nuevo actor que entra en juego, ¿vale? Y eso aumenta el dinero a repartir, ¿vale? Este nuevo actor, además, digamos que tiene unos criterios que no están totalmente alineados con el concepto de superrentabilidad, ¿no? Supercapitalista, sino que tienen un punto de vista, pues bueno, al final los gobiernos no tienen la misma estrategia que los inversores privados de toda la vida más tradicionales, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ahí se modifica un poco la posición de negociación del que va a buscar dinero, porque como hay más, pues tengo donde elegir, y si tengo donde elegir, pues me vendo más caro. Entonces, es quizás algo parecido a lo que pasó quizás en el sector inmobiliario desde algún punto de vista, ¿eh? Pero no es lo mismo desde el punto de vista que esta apuesta del sector público hacia las startups pretende crear empleo y tejido empresarial. Entonces, mm, por un lado podríamos pensar, hostia, que hay una burbuja. Ok, pero por otro lado, creo que los muertos que ha dejado esta burbuja, en realidad, en muchos casos han sido aprendizaje, ha sido innovación, ha sido digitalización, ha sido empleo, ha sido que Barcelona puede ser un hub tecnológico, no sé qué. Entonces, quizás haya habido una burbuja por culpa de esta descompensación momentánea, coyuntural del dinero disponible, pero no creo que haya habido bueno, pues, ni un efecto rebote, como podría tener una burbuja, ni un efecto correctivo bestia. Sí que es cierto que ha habido correcciones de valoración de empresas, pues quizás el sector público se ha relajado un pelín y ya no pasa tanto, entonces si antes pasa mucho, ahora pasa normal, pues parece una corrección, o lo es, de hecho. Quizás también hubo un momento de muchos M&As y este rollo de los unicornios y empresas que valen 1.000 millones. Eso fue un momento que ocurrió, que ya no ocurre y por lo tanto hay una corrección, hay un cambio. Pero de todos modos, este cambio es bueno para el sector y seguimos avanzando. Entonces, de algún modo, desde mi punto de vista, esta burbuja que quizás se ve, cuando la entiendes, la ves como algo un poquito lógico y es normal que pase, porque necesitábamos aumentar la inversión Venture Capital sobre el PIB en España versus Europa, y si para hacer eso metes pasta pública, pues sí, cuando metes más dinero de la cuenta hay una burbujita y después se compensa, pero ostras, ahora hemos cogido la inercia buena. Entonces creo que es bueno para el sector. Yo creo que esto sí que se ha conseguido, ¿no? Mediante estas iniciativas públicas que has estado comentando, pues puede ser que ahora sí que se invierta
más porcentaje en startups respecto al PIB, ¿no? Pero también opino que en España las valoraciones que se mueven siempre están muy ajustadas, ¿no? Tú cuando como startup vas a buscar una ronda, si la mueves aquí en España te van a exigir una cierta valoración, en cambio si te vas a determinados países europeos, te vas a Estados Unidos, vas a tener muchos menos problemas con la valoración a la que te entra en el fondo, ¿no? Ahí vuelve a pasar lo mismo, ¿eh? Ahí hay más dinero. Vale. Es que es lo mismo. No, sí, eso lo veo, pero, o sea, ¿no crees que es un problema que haya startups aquí en España que tengan talento y por el hecho de que no haya tanto dinero aquí, las startups van a tener incentivo de ir a buscar una ronda afuera, porque lo va a tener más fácil para levantar Sí, más sí. dinero, entonces Sí. cuesta mucho crecer el panorama de startup aquí porque pese a que haya dinero público, como no hay tanto y estamos en un mundo globalizado. Sí. O sea, de hecho, o sea, el punto que intentaba explicar antes es, mm, se detecta lo que tú dices, es una opinión, ¿eh? No estoy explicando la No, realidad. yo también, tampoco. Se detecta lo que tú estás diciendo, se inyecta capital público para que se genere esa bola de nieve, Mm, luego se retira y a ver si esa bola de nieve de capital privado, de inversores que sí están en Estados Unidos pagando más, continúa en España. Se ha intentado y yo creo que hemos mejorado mucho en la calidad de las startups, pero quizás aún no hay, digamos, suficiente atractivo en la rentabilidad como para que los precios suban y entonces los emprendedores vean que sus empresas al inicio tienen una mayor valoración. Estoy de acuerdo, pero tienes que entender que no es justo comparar Estados Unidos contra España, deberías comparar Europa contra España. Eso es lo primero. sí, Salimos perdiendo de todas formas, ¿no? Saldríamos perdiendo de todas formas, pero también tienes que pensar que esto es de nuevo una opinión. ¿Quién dirías que tiene un perfil más conservador en cuanto al riesgo? ¿Estados Unidos o Europa? ¿No? Estados Unidos es el rollo ese del sueño americano, si te caes te levantas, no sé qué. Entonces, sí que quieras que no, ya viene per se en la cultura la apuesta por el riesgo o no. Entonces, lo que realmente está pasando en lo que tú dices es un tema de aversión al riesgo. En España hay dinero versus Texas, no sé, un estado de... Seguramente la paridad puede ser parecida en algún estado de Estados Unidos en cuanto a nivel de inversión. Pero quizás si lo comparas en cuanto a esa inversión en qué riesgo está, ¿no? Porque tú puedes invertir mucho en poco riesgo o mucho en riesgo, bueno, pues tienes tu estrategia de riesgo. Seguramente aquí habrá mucho más interés por el poco riesgo. Ese menor interés en el poco, perdón, habrá menos interés por el mucho riesgo, porque tenemos más miedicas. Entonces, ¿que hay menos interés por el mucho riesgo? Hay menos interés por las startups. ¿Que hay menos interés por las startups? Pues hay menos valoración para las startups, porque hay poco dinero a repartir. Eso se intenta cambiar a través de la inyección del dinero público y yo creo que funcionó bastante bien durante una época. Ahora se han cerrado los grifos, ha habido una corrección, estamos viviendo esa corrección con un poco de curvas, pero en teoría hemos creado una bola de nieve que seguirá su curso en próximos años. Pero una cosa, no entiendo por qué puede suceder esto, porque por lo que yo tengo entendido, la rentabilidad media que ofrece el Venture Capital es superior a la rentabilidad media que te exige el SP 500, ¿no? Porque la paridad rentabilidad-riesgo siempre se cumple. Yo no te he estado hablando de rentabilidad, sino de riesgo. Mm, Entonces, faltaría más que asumiendo más riesgo no tengo más rentabilidad. Lo que pasa es que tú me dices, oye, ¿te doy riesgo 25, rentabilidad 25 o riesgo 1, rentabilidad 1? Hombre, a priori parecen equivalentes, pero no lo son. No lo son. ¿Qué es la diferencia? Tu aversión a cada una de las estrategias. Porque aquí, pues hay mucho a perder, mucho a ganar, y aquí hay poco a perder, poco a ganar. Entonces, no es un tema de la rentabilidad media que obtienes en cada fase de riesgo o todo ello, sino de tu aversión a cómo estructuras tu diversificación del riesgo. mm. Es distinto. ¿En qué se están moviendo las rentabilidades de los venture capital hoy en día? Ostras, a mí me pillas. O sea, no te sé decir la última. Sí que es cierto que por un tema estuve mirando cuál es la rentabilidad media de los fondos en España. En 2023 creo que hemos cerrado en un 7 o un 8% Ujú. anual. Mm. ¿Cuánto el Venture Capital? Me pillas, ¿vale? Pero sí te puedo decir que un buen Venture Capital debería tener una rentabilidad, no sé si lo has dicho, un 20-25%. Es una rentabilidad que, si yo como Venture Capital no lo pretendo, directamente estoy posicionándome en segunda, ¿no? O sea, debo intentarlo que sea así. Por otro lado, un Venture Capital quizás que tenga una rentabilidad del 10,
por decir algo, no me quiero mojar mucho aquí, es quizás un venture capital, os decía, de hecho, la media ha sido del 7-8. O sea, me he arriesgado que flipas y me das un poquito más, no me jodas, ¿no? Entonces, bueno, pues si os digo, imaginad una escala de 1 a 10, ¿no? Y os digo que la media, el 5 es un 7%, pues el 10 debería ser 2-3 veces más. No lo sé. Entonces, es un problema porque contra más riesgo, más incertidumbre, más variancia y por lo tanto la media menos información nos da. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que igual tienes un montón de venture capitals que uno ha hecho una rentabilidad del 100% y otra del menos 100%. La rentabilidad media es un 0. What the fuck? No, no, claro. Claro. Entonces, es complicado intentar entender los ventures desde este punto de vista. Igual tiene más valor coger la mediana que la media en estos casos. Seguramente. No sé, no creo que sea información muy pública. Seguramente sí tienes acceso creo que es público, digamos, el múltiplo real que ha hecho cada uno de los fondos en su histórico, ¿no? Igual estoy metiendo la pata, pero juraría que como que se publica el múltiplo al que estás, ¿no? En plan, los inversores han puesto 50 y de momento han recuperado pues 75, igual ya están en más que tal, ¿no? O menos. Igual se puede hacer un estudio por ahí. Eso, o sea, creo que hay algo de eso en el portal de la CNMV. Dicho lo cual, y entonces ordenar todos y coger la media y tendríamos el dato. Dicho lo cual, de nuevo, Venture Capital es la startup de los fondos de inversión. De nuevo hay intuición, de nuevo hay personas, de nuevo hay saber elegir. Entonces, tampoco te recomendaría elegir el Venture Capital a través de la información. Claro. Y yo tenía una pregunta. Respecto a las rondas de inversión, desde el punto de vista de un venture capital, ¿cómo funcionan? ¿Podrías explicarnos? Vale, en plan, Si se tiene que hacer una ronda de inversión, un venture capital, ¿qué debe hacer? Bueno, pero, o sea, ¿te refieres a cuál es el proceso de tomar la decisión de invertir? Bueno, es el día, vamos a decir, el día O sea, es que hay dos puntos de vista. o O los... sea, puede ser que tú me estés preguntando, vale, hay una empresa que está haciendo una ronda de inversión, ¿cómo voy ahí? Sí, O bien, una empresa mía me dice, oye, quiero hacer una ronda de inversión, ¿me ayudas? Son como dos escenarios. ¿Qué quieres que te explique? ambas. Es una turra. Sí. Bueno, pues explico lo que pone en el libro. ¿Qué es una ronda de inversión? Esto es básicamente, las startups normalmente son empresas que no todas ellas, pero hay una gran parte que cuando empiezan pierden dinero, ¿vale? De hecho, bastantes. Y algunas de ellas pierden dinero durante muchos años, ¿vale? En su beneficio final de año tienen pérdidas. Entonces, esas pérdidas deben ser financiadas a través del patrimonio neto. No puedes financiar pérdidas con deuda. Y el patrimonio neto, pues, se amplía a través de ampliaciones de capital. Entonces, tú como empresa que está perdiendo dinero, necesitas ampliar tu capital y acudes al mercado de inversión, no el de deuda, sino el de capital, a decir, hey, ¿alguien compra mis acciones? Ese alguien tendrá acciones, de hecho, participaciones, porque son sociedades limitadas, las sociedades limitadas tienen participaciones, las anónimas acciones. ¿Alguien compra estas participaciones a cambio de un dinero que yo usaré para pagar las pérdidas y crecer? Y luego, cuando crezca, esas mismas participaciones que tú has comprado valdrán el doble. Ganas dinero, me financias, win-win. Vale, este es el planteamiento. Entonces yo, como emprendedor, pues voy ahí y busco a alguien que haga esto. ¿Quién hace esto? Pues lo hacen los Family, Fools and Friends, ¿no? Que es el rollo de, pues, bueno, pues, familiares, amigos y gente que no estaba muy atenta en ese momento, que le convences de que todo va a ir bien, ¿no? Después tienes los Business Angel, ¿no? Que se dice, que es básicamente pues, una persona que quizás no te conoce de nada, pero que tiene un patrimonio suficiente como para decir, ostras, lo que me cuentas tiene buena pinta, aquí tienes 5.000, 10.000, 15.000 euros. Hay business angels que meten 50 y 100.000, pero el concepto típico es más esto, ¿vale? Luego también, evidentemente, cada vez que digo luego, la empresa va avanzando, ¿eh? Luego también hay pues, fondos de inversión que se llaman pre-seed, Encomenda era esto, que invierten del cero. O sea, Encomenda llegó a invertir en preconstitución. Cuando aún no existe la SL, Encomenda llegó a invertir. Pues desde el cero o al -1 incluso que estoy explicando, a 2 años de vida, 2-3 años. Eso sería el pre-seed seed. Pues oye, ¿qué es pre-seed seed? Ese concepto seed, semilla, se refiere básicamente a un momento donde ya más o menos la idea que tenías el día cero
pues ya es algo que existe y puedo vender. Además, ya tengo algunos clientes, tengo un equipito que me está ayudando. Ya he conseguido estos Business Angels y Family Funds and Friends, ¿no? Es una primera etapa donde parece que pues ya hay algo, ¿no? Ya hay una semilla de algo que puede ser, ya no es una idea, ya es una semilla. No es quiero plantar, sino que ya he plantado una semilla. Luego viene el brote verde, que es la Series A. Ahí ya vienen, pues, de nuevo, encomendar Pre-Seed Seed, pues hay fondos que directamente entran en la serie A, que es algo así como la primaria, ¿no? Cuando ya empiezas a leer, ya empiezas a conocer a colegas y no sé qué, y ya empiezas pues a quizás consolidar algún mercado, algún producto que tienes ya realmente parece que tira por sí solo y te planteas sacar otro producto o mejorarlo. Bueno, ya empieza a la cosa tener forma. Y luego vendría Series B. Series B es la adolescencia, cuando la empresa pues realmente ya se vale por sí sola, sale de fiesta, tiene las llaves de casa, incluso podría currar, ¿no? Ya se vale por sí sola y en ese momento los fondos de Venture Capital quizás es el último momento en el que suelen invertir. Porque después de la adolescencia suele venir ya la juventud y después la madurez, ¿no? Donde hay otro tipo de fondos que puedan invertir, que ya se suele hablar de growth, ¿no? Es una fase posterior. Esto que acabo de explicar es viendo a vista de pájaro desde el día cero hasta el día final, ¿vale? Dentro de lo que yo me movía, que era entre la primaria y la ESO, ¿no? Pues evidentemente el de cuarto de la ESO a mí me parecía como un fondo muy grande, ¿no? Y el de tercero de primaria era que yo me codeaba, ¿no? Pero sí, por eso digo, en el concepto de la adolescencia, depende de cómo lo mires, ¿eh? Pero en cualquier caso, una ronda de financiación es un momento en el que juntas a los actores de tu etapa para que pongan el dinero en una ampliación de capital a cambio de unas acciones que después generarán valor en las fases posteriores. Muy bien explicado, ¿verdad? Se ha entendido muy bien. Sí. Vale, pues si te parece, me gustaría que explicaras un poco dónde nace tu necesidad de crear un proyecto, ¿no? Elemental Valley, y que expliques un poco en lo que consiste. Vale. Vale, bueno, yo en 2018, no sé si mayo o junio, os decía antes, entro en encomenda, hago mis cosas de encomenda y... Llegaste a CFO y Portfolio Manager. Eso es, sí. ¿Y por qué tomaste la decisión de transicionar? A ver, hay un tema personal y luego hay un tema quizás ah, estratégico, vamos a decir. El tema personal es, yo creo que una etapa de 5 años que llevaba ya en encomenda era una ya buena etapa, ¿no? A veces cuando uno lleva pues menos de 2 años en una empresa, marchar, pues quizás es un momento donde quizás no consolidas todo lo que has podido aprender, quizás no llegas a ese ascenso que estabas a punto de lograr, ¿no? Cuando llevas 4 o 5 años, ya sí que has quemado una etapa y desde mi punto de vista, eso es una opinión, tienes que plantearte una siguiente etapa y eso es otros 5 años. Entonces yo, a nivel personal, pensé, tú estás en el ecuador de esto, ¿no? Llevas 5 y quedan otros 5, o estás al final. Yo hubiera aguantado en encomenda, aguantado, no, o sea, yo me lo hubiera pasado bien en encomenda, otros, no sé, 1, 2, igual hasta 3 años, pero no me salía de dentro marchar a media etapa y quería cerrar cada etapa que hiciese. Entonces tomé la decisión de cerrar esa etapa. Va un poco por ahí. La decisión clave es, ¿estoy en el Ecuador o estoy en el final? Al yo entender que acababa de acabar una etapa. Que es ese momento en que pues tengo ese rol de director, no sé qué tal. La otra cosa que te decía, hay una parte vital y una de estrategia. Es que, ok, 5 años, si sumas lo de Criteria o Casa Capital Risk, son casi 7, ¿no? No está mal, tengo una buena experiencia, pero realmente no tengo ni idea de startups. O sea, entiendo quizás bastante bien cómo funciona un fondo de inversión por dentro, entiendo bastante bien qué es una startup, cuáles son sus necesidades, en qué situaciones se encuentra, pero no llego a entender realmente cuál es el día a día o el semana a semana de una empresa, porque yo veo resultados mensuales, a veces trimestrales, a veces analizo el presupuesto de un año, pero las empresas tienen un lunes, un martes, un miércoles. Entonces ahí me generó la inquietud de poder entender mejor las empresas desde dentro. Quería llegar a la cocina.
Entonces, a nivel estratégico se me ocurrió, no sé si fue una mala idea, ya lo veré, se me ocurrió cambiar de acera, no sé si suena muy bien, pero bueno, se me ocurrió cambiar de lado. De hecho, un colega para mí, o mi segundo jefe en este caso, Miguel, él lo explica como polis y cacos, ¿no? He estado siendo poli, ahora me toca ser caco, ¿no? Y serás muy buen caco si has sido poli, ¿no? Creo que es una forma chula también de entender a qué viene este cambio estratégico en mi vida hace 6 meses. Tiene esta razón de ser, una final de etapa y una inquietud profesional. ¿Qué crees que tiene más valor? ¿Ser caco y luego poli? ¿O ser primero poli y luego caco? Buah, no te lo puedo decir, no lo sé. O sea, le he dado vueltas, ¿eh? No lo sé, porque es que aportan cosas distintas. Yo, o sea, te digo que aporta cada lado y decides tú. Desde mi punto de vista, primero ser poli y después ser caco, te ayuda a entender el mundo desde el punto de vista más, no sé, te ayuda a tener una visión quizás un poco más largoplacista, ¿no? Te ayuda a entender un poco cómo funciona todo, cómo funciona el mundo, y después, cuando te pones a ser caco, te das cuenta que todo eso que habías entendido era toda una gilipollez, ¿no? Y que lo que realmente importa son otras cosas. Cuando es al revés, cuando primero eres caco, estoy haciendo la similitud de startup Sí, y sí. fondo, todo el rato. Cuando primero eres caco, tienes una visión mucho más del día a día, valoras mucho más el carpe diem, vamos a decir, y entiendes mucho más las cosas que realmente importan en la vida. Y después, supongo, no me ha pasado, y ahora no caigo en alguien que le haya pasado, de pasar a ser poli habiendo sido caco. De hecho, digamos que en nuestra sociedad no es muy común, yo creo, que alguien que salga de prisión se ponga a ser policía, pero bueno, imaginemos que eso pasa. Supongo que te das cuenta de todos esos errores que cometiste, haces como un insight de otro tipo, quizás un poquito más, no sé, como más transversal, pero no te sé decir qué aporta más y qué aporta menos. A priori, la intuición, que es una cosa mía, una opinión, me dice que ser caco es lo que mola, o eso parece, ¿no? El carpe diem, el disfrutar del día a día, quizás es lo más chulo que hay, quizás. Eh, y haber pasado por poli antes, quizás me ayude a valorarlo más ahora o a hacerlo de una forma mejor. Entonces, quizás prefiero primero ser poli y después ser caco. Lo que seguro que no prefiero es ser solo poli y solo caco, porque por eso tomé esa decisión hace 6 meses. Entonces, en qué consiste exactamente el Elemental Value y dónde la visualizas tú? En 5 años, que ahí será cuando acabe de cerrar los tratados. Ya, ya. Claro, ¿qué pasará de aquí a 5 años? Vale, a ver, intentaré explicar lo mejor que pueda Elemental Value porque es una cosa que me trae dolores de cabeza explicar bien mi nuevo proyecto, ¿no? Es algo importante y me genera presión. Elemental Value a día de hoy es un proyecto que lo que pretende es aportar valor a las startups teniendo antes conocimiento de fuera de las startups, ¿no? Eh, el fin último es dotar de perspectiva. Eso lo hacemos, es importante comentar que estamos Guillem y yo, Guillem es mi socio en Elemental Value, Guillem viene de Antai, yo vengo de Encomenda. Antai es una empresa que crea empresas, Encomenda es un fondo que invierte en nuevas empresas. Por lo tanto, ambos entendemos el concepto nuevas empresas. Él quizás desde un punto de vista más del día a día que os decía, Guillem es algo así como un caco, sin serlo, y yo en cambio vengo pues de la parte poli que decíamos antes, ¿no? Entonces, cuando nosotros pretendemos aportar valor a las empresas, lo hacemos Guillem desde un punto de vista que le llamamos Chief of Staff, que en castellano sería como jefe de gabinete o algo así, que es digamos la mano derecha de los fundadores. Es un perfil que lo que pretende es aportar armonía dentro de una startup, por pequeña o grande que sea, a través de, pues quizás priorizar cosas, determinar deadlines, organizar equipos, pensar pues qué tareas hay que hacer para llegar donde se pretende, generar quizás conversación entre departamentos que al hablar pues generan eficiencias, ¿no? Es esa persona de la oficina, por decirlo así, que ayuda a que todo vaya mejor desde un punto de vista más orgánico, pero que aporta organización.
y donde yo aporto Excel, él aporta Notion, para que nos entendamos, ¿no? Que es como esa plataforma que te ayuda a organizarte mejor. Él es muy bueno en Notion, mientras que yo soy muy bueno en Excel. Mi tarea tiene que ver más con la parte financiera. Digamos que yo lo que mejor más o menos se me da es algo así como la dirección financiera, aunque me parece mucho decir. Yo realmente pretendo a través de las finanzas ayudar a tomar decisiones, ordenar las finanzas, ordenar la casa, montar un presupuesto, montar un cash flow, un P&L, los KPIs, etcétera, ¿no? No soy un CFO as a service, ¿no? No soy un director financiero externalizado. Eso lo es, pues, en mi caso tengo la suerte de contar con Fin2Go, que es una empresa que da este servicio, pues dan contabilidad, fiscalidad, laboral. Ellos sí hacen esta dirección financiera como hay que entenderla. Yo me coloco entre medio de esta dirección financiera real y tradicional, por decirlo así, y el equipo fundador para que esa dirección financiera aporte la información que necesitemos para tomar decisiones. Con todo ello, al final del día, Guillem y yo ayudamos a los equipos emprendedores, uno desde el equipo, desde la oficina, y yo quizás desde fuera, uno desde dentro, uno desde fuera, a tomar las mejores decisiones posibles para avanzar. Y todo ello con el background que nos daba en Encomenda en mi caso y en Antai en el suyo, la visión que teníamos desde fuera cuando analizábamos empresas. Entonces, todo esto que hacemos tiene el extra de la perspectiva, de decir, ostras, yo he visto muchas empresas aunque no lo parezca, esta estrategia suele torcerse aquí. O sea que cuidado cuando lleguemos ahí. O, ostras, esta forma de calcularlo no es la mejor porque te estás perdiendo no sé qué. O, ostras, esta forma de organizarnos internamente no nos está aportando porque quizás deberíamos hacerlo distinto. Esta es la idea de Elemental Value hoy. Mi, no sé, mi end goal, ¿no? Que se dice como el punto de, oye, ¿cuál es tu misión? ¿No? ¿Qué quieres hacer de aquí 10 años? Tal. A mí me gustaría que Elemental Value en algún momento se atreviera a fundar empresas. Es un end goal lejano, evidentemente, porque primero para ello deberíamos haber hecho muy bien las cosas de lo que estamos haciendo hoy, pero tengo la sensación que de algún modo estamos actuando como fundadores de forma externalizada. Y tengo la sensación que de algún modo podemos llegar a, pervertir este modelo de una forma en que seamos realmente fundadores. Entonces nuestro end goal pasa un poco por ahí, pero no creo que nos embarquemos en el venture capital, en las rondas de financiación, sino que lo que a Guillem y a mí más nos apetece son empresas que quizás son un poquito más autosuficientes y que generan caja con una pequeñísima ronda y pueden avanzar. Empresas que no van a valer 1000, pero quizás valen 3 y nos renta, ¿no? Y ese es un poco el punto de vista de qué es Elemental. O sea, al final la evolución natural que te gustaría que siguiera Elemental Value es que se acabase convirtiendo en un Venture Builder. Sí, pero quitando el Venture. Era un builder. Desde el Vale. punto de vista de que a mí me haría muy feliz, muy feliz, muy feliz que cuando yo tenga, no sé, ahora tengo casi 30, pues cuando tenga 40 o 40 y pico, Mm. haber creado un pequeño grupo empresarial donde haya algunos negocios que se valen por sí mismos y que generan algo de rentabilidad. Eso no es el punto de vista de Núcleo o Antai que decíamos antes, que ellos, pues evidentemente, están pensando en startups que tengan mucho crecimiento, que lleguen muy lejos. Pues en Antai tiene el caso Wallapop, ¿no? Y en Núcleo tiene el caso Housefly. Yo no estoy pensando para nada de una forma tan ambiciosa, sino algo mucho más sencillo. Y suelo hacer la broma que me apetece mucho más montar una peluquería que no una super mega ultra. Es una chorrada y ciertamente no es tan así, pero es para que se entienda que me gustaría seguir mi estrategia de acercarme a la economía real. Y si ahora estoy dando los cacos, pues ser caco, pero caco del de barrio, ¿no? Ese es mi end goal para de aquí mucho tiempo. Se suele hacer la comparación con el nuevo concepto que ha nacido, que es el de camello, ¿no? Antes había el end goal, como dices, era que una empresa fuera un unicornio por su valoración, y hoy en día se habla mucho más de camello en el sentido de que una empresa sea más rentable, que sea más solvente y que si al final
se acaba llegando a esa valoración mucho mejor. Me encanta. O sea, no lo conocía y es muy buena, sí, está muy bien. Pues esa es la metáfora. Sí, básicamente es que en vez de centrarte en la pura valoración, como se tendría que centrar un Ujú. unicornio, o como así es entendido, pues te centras en generar rentabilidad. Y Claro. cuando es una empresa que está centrada en maximizar rentabilidad, pues se apoda camello. Bueno. No, está muy guay. Hay peligro, ¿no? En ese término, pero está guay, me gusta. Nunca mal pensado. Sobre todo viniendo a hablar de política. Cosas. Sí, es que, no, con el hecho de camello digo, bueno, no ese tipo de caco, ¿no? No está... Se está convirtiendo ya en... No iba yo por ahí. Desde este punto de vista hay un concepto creo que bastante chulo, un poco turra ahora, que es la Rule of 40, que es Lo tengo muy por mano ya. Sí, ¿lo conoces? Y me parece muy interesante porque evidentemente la Rule of 40 es un concepto que, si no me equivoco, se usa bastante en el Nasdaq. Y llevado a las startups, seguramente no hay que usar el 40%, hay que usar el 100%, el 120%, para que cuadre, ¿no? El crecimiento que tienes respecto a lo que consumes. O sea, para explicarlo, la Rule of 40 es sumar el porcentaje de EBITDA que tengas, aunque sea negativo, más el crecimiento interanual que has tenido. Entonces, si tienes un EBITDA de menos 40%, estoy perdiendo dinero, pero creces más 140%, la rule da 100, porque has sumado más 140 más menos 40. Entonces, si haces más menos, ¿no? Sale el 100. Entonces, es algo bastante común que una empresa crezca al 100% mientras que gasta al 100%. Lo he dicho mal, el 200% y el 100%, algo así. En cualquier caso, esa rule del 100% en el sector startups tiene sentido. Yo tengo la sensación que en esa época burbujeante que decíamos antes, esta rule estaba muy inflada. Y si tú gastas mucho y a cambio creces mucho, me va a cuadrar, ¿no? Bueno, y lo que acabo de decir no es bien cierto porque proporcionalmente seguiría dando la misma rule, pero sí que pasaba que gastando mucho más tenías unas expectativas menores. Ahora esa rule se está recompensando desde el punto de vista de que pretendemos desde el sector inversor, he dicho pretendemos, pero ya no estoy ahí, pero bueno, que haya mucha más eficiencia en el capital. ¿Cómo? O sea, hazlo más lentito, pero hazlo mejor, ¿no? Es el rollo este de vísteme lento que tengo prisa, ¿no? Es exactamente este concepto aplicado a la rule of 40 o lo que sea, en cada momento, en cada etapa, en cada segmento. Entonces, el camello creo que también está por ahí, ¿no? Sí, está muy relacionado. ¿Nos podrías comentar algunas startups con las que tú has tratado tanto en la época en Encomenda como inversor o ahora mismo que startups? Coméntanos alguna que sea famosilla Bueno, o por lo contrario, una experiencia que te llevaras mala de sí, una o startup sea, que prometiera y luego no funcionara. hablar de las famosas no aportaría mucho al podcast, ni a las famosas porque ya lo son. Entonces, yo creo que es interesante que os cuente un poco las empresas que he tenido cerca y que he aprendido de ellas. En Encomenda, las empresas que más cerca he tenido son, al principio, Catevering y MyWorka. Son las empresas que inicialmente más compartí experiencias. También Renti. Después explicaré cada una, ¿eh? Y luego, posteriormente, en una siguiente etapa, OkTicket, Medicuo, y también estuve algo vinculado con Campao y con Florfy. Estas son un poco las empresas que he estado vinculado bastante en mi etapa en Encomenda. En Catevering fue muy guay. En el caso de Catevering es una emprendedora, Laura, que montó un marketplace para poner en contacto empresas que necesitaban montar un evento y por lo tanto necesitaban catering y caterings que necesitaban encontrar empresas que necesitaban. Era un marketplace de esto. Y fue muy chulo porque Laura fue una persona que me escuchó en un momento en que nadie me escuchaba. Pasa mucho que uno pues quizás no aparenta experiencia o quizás no la tiene y ya está, o quizás dices estupideces o igual pues aún no sabes hacer tu trabajo. Y esas personas que te escuchan, te dan feedback y que juntos construyes, son personas que te marcan y que te ayudan mucho a avanzar. Y en ese sentido, Catering fue una experiencia así.
Y lo mismo pasó con Eduardo de MyWorkup. Os decía que eran las dos primeras empresas. Pues lo mismo, Eduardo además es una persona con mucha experiencia, ¿vale? Y yo aprendí muchísimo de él también desde ese punto de vista, ¿no? No solo me escuchaba, sino que un poco me compartía sus vivencias desde un punto de vista en que me pretendía también aprender mucho, tanto de su empresa como del sector, ¿no? Es una persona como que, em, que te ayuda a entender el entorno también, ¿no? Estas dos personas para mí fueron muy importantes. Yo creo que sin ellas no hubiera conseguido tener esos primeros galones, mini galones que te permiten seguir subiendo, ¿no? Pasar de 0 a 1 siempre es lo más difícil. De 0 a 1 matemáticamente tiende a infinito, ¿no? Pero de 1 a 100 ya solo es por 100. Ah, claro. Entonces, de 0 a 1 es como muy difícil y estas dos personas, pues digamos que prestaron atención, no sé si hacer caso es la palabra, prestaron atención a un chaval. Y, y fue bien, y nos fue bien, y es guay, ¿no? Después vino la época de Campao, Medicuo, Ticket y Florfy. El caso donde más feeling he tenido es con Ticket y Medicuo. Florfy y Campao son empresas quizás que en ese momento eran mucho más grandes y que otros compañeros de encomenda pues compartíamos esas empresas, por decirlo así, para ayudarlas, ¿no? Entonces yo estaba mucho más con Medicuo y Ticket. Entonces, en el caso de estas cuatro, también creo que me escucharon mucho más de lo que quizás yo hubiera escuchado por el momento en el que estaba. Y me aportaron mucho desde este punto de vista también. Lo que mola es que eran en ese momento empresas que ya empezaron a ser bastante grandes y podían aportar. Entonces, desde ese punto de vista, ahí ya podía yo entender cosas ya más complejas, ayudar en cosas más complejas y si salían bien, pues ya poder tener un poquito más de conocimiento hacia estas empresas. Y lo chulo es que con el caso de Ticket y Medicuo, empresas que a día de hoy aún mantengo de algún modo mi relación con ellas, ha habido un feeling real con los emprendedores, ¿no? Y son personas con las que me llamo y charlamos y me ayudan ahora con Elemental en algunas recomendaciones o lo que sea, ¿no? Y esa relación con esos emprendedores es muy chula porque te aporta algo que viene de la intuición que decíamos al principio, ¿no? Donde yo entiendo cómo toman decisiones o me comparten sus inquietudes y eso me sirve muchísimo para poder aportar valor a mis clientes a día de hoy. ¿Y has actuado como Business Angel en alguna de No, ellas? Bueno, supongo que en alguna de ellas no por conflicto de intereses, sí, pero Claro. ¿en alguna otra? no, ¿Has actuado como Business Angel alguna no. vez? La verdad es que en mi cabeza en la cabeza de mucha gente que trabaja en el Venture Capital está yo voy a emprender, ¿no? Es como una especie de sueño húmedo que hay en el Venture Capital, ¿no? Todos los que trabajan en un fondo de inversión piensan que van a acabar emprendiendo. Bueno, no todos, pero es como una cosa que está ahí, ¿no? Entonces yo de algún modo en mi cabeza es voy a ahorrar todo lo que pueda para montar mi historia. Elemental Value no es exactamente un emprendimiento desde mi punto de vista, sino que es más bien un preemprendimiento, ¿no? Respecto a lo que os estaba diciendo antes, ¿no? Yo pretendo aprender y estar en la cocina para después cocinar ya luego. Entonces, digamos que me ha servido para tirarme a la piscina cómodo, teniendo esos ahorros, y es quizás ahora el momento de empezar a invertir, pero quizás en esas empresas que os decía, ¿no? En estas, con Guillem las llamamos boring companies, que creo que es un concepto que ya existe, que os decía antes, prefiero una peluquería que no sé qué, no, qué aburrido. Pues prefiero pensar en invertir en este tipo de negocios un poquito más tradicionales que no en startups. De algún modo, en casa de herrero cuchillo de palo, y he visto tantas cosas que me han asustado, por decirlo así, que no me he atrevido a invertir en los activos en los que invertía en Comenda y además a los que tenía acceso tenía conflicto de interés. Entonces, Claro. no se ha dado la situación, sí se me ha ofrecido muchísimas veces, pero es como, ostras, no lo veo, no sé, no lo sé. Eres Boring Company. Sí, prefiero invertir, o sea, prefiero invertir en mí que en otros. Es un poco egoísta, pero es el punto de vista que a día de hoy tengo. Muy bien, me parece bastante bien. Totalmente. Nosotros queríamos, antes de concluir este podcast, tenemos un par de cosas pendientes. No te No, no te asustes. asustes, no te asustes. Tengo mucho miedo. La primera de ellas es
que también ambas las solemos decir en todos los podcasts, ¿eh? La primera es que en tu ámbito de experiencia, de expertise, que pudieras dar algún consejo, en este caso para, no sé lo que prefieres, o alguien que quiere introducirse en la industria del venture capital ¿Vale? o alguien que quiera emprender su propio proyecto. Como No. tienes ambas facetas, No, pues insisto. alguien que quiera ser poli o alguien que quiera ser O sea, yo cracker. pretendo aprender a preemprender. O sea, no estoy muy lejos de ser emprendedor, muy lejos. Ah, yo, como consejo vital, ya no es de Venture Capital, que también, pero como consejo vital, creo que algo muy importante al principio, antes os decía, a veces hay como un rollo de vender la moto que sirve para levantarse por las mañanas. Vale, pues como consejo vital, no te levantes por las mañanas para hacerte millonario. O sea, la ambición que tienes que tener como persona contra menos asociada a los euros esté, mejor te irá. Desde el punto de vista de que el dinero a veces está y a veces no está. A veces se te paga por tu trabajo y a veces no. O sea, a veces se te paga bien por tu trabajo y a veces no tan bien. A veces tienes suerte y a veces tienes mala suerte. Pero si tu ambición pasa por lograr objetivos, ser feliz, tener, no sé, que tu día a día sea más o menos como lo habías planteado. Montarte una semana y cumplirla, hacer una dieta y hacerla. Pues este tipo de cosas son mucho más accesibles y también tienen que ver con la ambición. Entonces, si tu ambición es algo que está a tu alcance y si puedes quitarte de en medio el dinero, acabará apareciendo el dinero, porque el dinero remunera las cosas que haces. Entonces, la historia está en hacer cosas que tengan sentido. Entonces, desde este punto de vista, si uno quiere entrar en Venture Capital, mi recomendación suele ser tener una actitud proactiva, no esperar mucho sino dar mucho tú y tener una posición giver, tener mucha capacidad de aprendizaje. Es mucho más importante lo que aún no sabes que lo que ya sabes. Entonces no intentes capitalizar eso. No, es que yo ya sé hacer tal y tal y tal. Da igual. O sea, lo que sabes caducará más o menos mañana por la tarde. Entonces tienes que aprender mucho, muy rápido y de aportar valor al venture, al ecosistema, sin ser pesetero, sin hablar del Lamborghini, ¿no? Sin tener ese punto de vista que realmente no te está permitiendo enfocarte en el barro, que solo a través del barro puedes llegar hasta arriba, ¿no? Entonces, mi consejo es alejarse cuanto más de la ambición monetaria y acercarse cuanto más a la ambición tangible. Muy interesante la teoría, poco aplicable en la práctica, pero... No, para nada, súper aplicable, súper aplicable. Pero... No, de verdad, y me centro en ello. La historia está en que si tú solo miras por la pasta, te vuelves un trader de tu propia vida. Te vuelves un especulador de tu propia vida. Si tú haces cosas pensando en, mira, soy más listo que el de al lado, el tonto este pierde y yo gano. Tranquilo, sí, sí. Si tú haces eso, al final no te va a ir bien, porque si los de tu entorno pierden y tú ganas, al final de la película no salen las cuentas, porque necesitas que tu entorno te acompañe, necesitas crecer a través de un entorno que te acompañe. Si te rodeas bien, te irán las cosas bien. Entonces, jugar a eso, desde mi punto de vista, es una opinión, es peligroso porque es muy cortoplacista. Mientras que si tú tienes un end goal que pasa por la meritocracia, que pasa por el esfuerzo, que pasa por tener un día a día que más o menos te vayas marcando y vayas logrando objetivos, todo eso, si realmente eres bueno, eres listo y aportas valor, la sociedad, la demanda, el mercado te va a remunerar. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dices, la verdad. Al Sí. final, yo creo que se puede resumir en si tú estás centrado en hacer las cosas bien, como haces las cosas bien y acabarás haciendo las cosas bien, el dinero te llegará. Si te centras en conseguir dinero por el simple hecho de conseguir dinero, pues puede que te llegue o puede que no te llegue. Y te despistas, te desorientas. Entonces estoy 100% de acuerdo. Yo también. Sí, sí. Entonces sí que es aplicable. No lo decía por aplicabilidad moral, sino porque en muchas ocasiones, y más cuando somos jóvenes, que los primeros trabajos, o el dinerico, Ah, bueno, sí, eso sí. Hay que, unos mínimos, evidentemente. yo me refería a que ese desarrollo
mental, ese desarrollo tiene que haber personal, Sí, es muy interesante y todos deberíamos tenerlo, pero es complicado llegar a la conclusión y aplicárselo a uno mismo totalmente. O sea, y levantarte y realmente pensar que lo que haces es por motivación y no por dinero. Entonces, 100%. De hecho, para resolver este punto que vas a sacar, que es súper interesante, lo que yo propongo es tener algo de estrategia. Que de hecho es algo que creo que comenté cuando estuve con vosotros. Hay que tener estrategia en cómo te planteas lo que acabo de decir. Ok, tú tienes una ambición, tú tienes un caminito que te has montado, tú centras tu día a día en objetivos, vale, pero ¿qué objetivos? ¿Qué ambición? ¿Hacia dónde vas? Y sí es cierto que tu end goal tiene que ser bien remunerado, tiene que ser, pues, oye, quiero currar cerca de casa, vale, pues ves por ahí un poco, ¿no? Entonces, tiene que haber una estrategia a la que tú vayas. Lo que yo digo es pensar solo en mañana por la tarde. Ese es el problema. Pero si tú tienes una estrategia de ir hacia un sitio bien remunerado, acabarás siendo bien remunerado. Y al principio hay que comer un poco de mierda. Sí. Ojo, no comas mucha. También. Pero está bien empezar desde abajo y ir sí, hacia sí, arriba. totalmente. Y seguir la filosofía de crecimiento del bambú, que si no la conoces, luego te la explicamos. Que por eso se llama así el podcast. Hostia, mola. Bueno, para cerrar, te doy paso y haces la última Sí, pregunta. sí, bueno, nos gustaría que nos pudieras recomendar al próximo invitado. Vale, pues una persona que creo que le puede aportar muchísimo yo lo considero ya un gran amigo, es Vicent. Vicent es el director financiero de Premium Guest, que es una empresa que recientemente se ha vendido a Cover Manager, ha salido en expansión hoy. Y bueno, o sea, os puedo explicar la de Dios, porque las ha vivido de mil formas, acaba de pasar por un proceso muy concreto, que es el de vender tu propia empresa. O sea, a ver, no es solo suya, ¿no? Él tiene pues sus cofundadores, sus inversores. Mm. Él es de Sardañola, además, o sea que os queda cerca y es un tío majísimo. O sea que yo creo que es un perfil que os puede interesar. Genial, Genial. pues nos lo apuntamos y lo escribiremos Os paso contacto. de tu Sí. parte. Muchas gracias. Y ahora, para acabar, te dejamos el último minuto de gloria. Por si quieres dar algún consejo final o simplemente para Ya, despedir el episodio. ya una turra que flipas. Mira, no es un consejo, es una cosa que pienso y que me gustaría comentar. Y es que me cuesta un poquito esta dualidad que a veces se genera entre el mundo empresarial y la vida privada. Creo que es importante separar, pero creo que es importante ser uno mismo en cada lado. Y quería dejar constancia de la pereza que me da la gente que no es él mismo o ella misma en el mundo laboral, empresarial. Es una... Muy bien. Así que eso es que tienes experiencias. No, eso es que de algún modo he tenido la sensación que para tener un buen networking o para poder avanzar, para poder escalar, Mm. a veces tienes que ser como muy amable, ir bien vestido, ir a los eventos. Y quizás soy una persona que, visto en sudadera, soy borde y no me gusta la gente. ¿Y por eso soy un mal empresario? No, Pues sí. no. O sea, sí, ciertamente sí, porque este punto es importante. Entonces, yo para eso, pues tengo a Guillem, que es un tío que se mueve muy bien en estos entornos, pero es verdad que a mí me cuesta más. Y por ejemplo, un podcast como este me moló porque es de la UAB y es de la calle, del barrio, y a mí estas cosas me gustan. Mm. Pero si hubiera sido en otro tipo de entorno o otro tipo de planteamiento, me hubiera dado un poquito más de pereza. Muy bien. Es un problema que tengo. Bueno, nosotros te agradecemos que hayas venido de nuevo y nada, te deseamos todos los éxitos posibles con tu proyecto. Muchas gracias, Pau. Un placer. Gracias a vosotros.